Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas todas a nuestra transmisión de hoy, de los jueves. Y hoy tenemos una invitada especial, Esthercita, que nos va a compartir el día de hoy sobre el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Entonces, aquí les dejo con Esthercita. Gracias. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Sí. Primera vez le pasa el micrófono. Bueno. Y bueno, quería mostrar los zapatitos, ¿no? Mira, los zapatos de la paz. Ahí está. Los zapatos del apresto del Evangelio de la Paz. Ahí está. Esto lo vamos a poner aquí listos para caminar. Sí. Bueno, bienvenidas hermanas. Estoy muy agradecida al Señor por esta oportunidad para compartir con ustedes la verdad, que es un privilegio compartir con todas ustedes las ciertísimas verdades que estamos aprendiendo con estos estudios bíblicos tan hermosos. Lo que quiero hacer en esta tarde es hacer un repaso de lo que hemos estado aprendiendo con este precioso libro que se llama La Armadura de Dios. Y este es nuestro libro, La Armadura de Dios. No es armadura humana, no es armadura que usamos comúnmente o algún soldado, sino es la armadura de Dios. Y la autora de este libro se llama Priscilla Shirer. Bueno, entonces en primer lugar vamos a mencionar el capítulo que el estudio que estuvimos se fue llamado Hemos estado midiendo al enemigo. Ese fue nuestro primer estudio. En segundo lugar estuvimos aprendiendo con nuestra hermana Jessica y la hermana Sandra acerca de la importancia de ceñir con el cinturón de la verdad. Y en tercer lugar, por unas cuantas semanas estuvimos estudiando con la hermana Elda la importancia, los beneficios y las consecuencias de no vestirnos con la coraza de justicia. Y también los elementos que deberíamos desechar para poder vestirnos con esta coraza de justicia. En este día me ha tocado a mí compartir el tercer lugar, el tercer estudio que vamos a empezar en este día acerca de lo que sigue escribiendo el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6:15. Y por favor les pido, queridas hermanas, como hemos venido a aprender sobre la palabra de Dios, tenemos que estar expuestas a la palabra de Dios, y es por eso que les pido por favor que saquemos nuestras Biblias en el capítulo 6, versículo 5, y también les pedimos a quienes nos están mirando por medio de esta transmisión que saquen su Biblia para que puedan comprobar por sus propios medios sobre lo que es la palabra de Dios nos está hablando en este día. Y dice, capítulo 6, versículo 15, y dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y este es nuestro título principal, cortito, pero vamos a ir mirando cómo a través del tiempo es tan profundo e importante para nosotros. En nuestro libro de guía, la autora se refiere a los zapatos de la paz. Leamos por favor entonces los pasajes que hemos estado mirando a través de este estudio, y los tenemos ahora en el mismo capítulo 6, versículo 13 al 15. Si ya los tienen ahí listos, vamos a empezar a leerlos. Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esa es una importante mensaje que dice estar firmes. Estad pues firmes, nos los vuelve a repetir: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y nos dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Nos los vuelve a repetir porque en este transcurso de este estudio veremos qué tan importante va a ser este hermoso estudio. Dice: como hemos estado estudiando, el soldado romano vestía un cinturón muy especial que ayudaba a firmar el resto de las partes de la armadura. También llevaba una coraza o cobertizo que blindaba o protegía al soldado de ser
herido con las flechas, espadas, lanzas de aquella época. Era lo que ese soldado usaba en ese tiempo. También los versículos nos mencionan de los zapatos o sandalias militares llamadas cáliga, que eran mitad botas y mitad sandalias, las cuales les presentamos, es muy similar a estas, y nos enfocamos ahora en estos zapatos, que son los zapatos del Evangelio de la Paz. Recuerden que estamos estudiando las partes de la armadura de un soldado, ejemplo que nos ilustra nuestra armadura espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos hace el énfasis en 2 de Corintios 10, 4 al 5. Por favor, vamos a 2 de Corintios 10, 4 al 5. Y nos dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo es tan hermoso porque nos dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nuestros pensamientos no están concentrados y cautivados por la palabra de Dios, no podremos tener esta firmeza de la cual seguiremos hablando a través de este estudio. Según estos textos, entendemos que las armas que necesitamos utilizar son espirituales. Nosotras no podríamos salir a la calle llevando toda una armadura física, como los que usaban los soldados romanos, pues no nos ayudarían de mucho, porque recuerden que nuestras luchas no son contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que desde las partes celestes de arriba nos observan, nos ven. El diablo no tiene el poder para entrar a nuestra mente o a nuestro corazón, solamente Dios. Pero sí observa, dice, desde las huestes espirituales, nos observan desde lo alto. Y es ahí donde observan cómo pensamos, a dónde vamos, cómo actuamos, y es ahí realiza su ataque. Si no nos ponemos cada uno de los elementos de la armadura espiritual que Dios nos ha mandado, nuestro enemigo espiritual conoce esa debilidad y sería mucho más fácil para él el hacernos tropezar. Por ejemplo, como estuvimos viendo con el elemento anterior en el estudio de la armadura de Dios, la coraza de justicia, si no la llevamos puesta, Satanás entiende que nuestro corazón está desarmado y querrá tentarnos cuando aceptemos pensamientos como: yo puedo hacer todas las cosas por mí misma, tengo talentos que Dios me ha dado, incluso nos enfocamos en eso, Dios me ha dado estos talentos, por lo tanto creo que ya no me debo esforzar más en crecer espiritual. Nos acomodamos ahí en lo que creemos que ya sabemos demasiado de la palabra de Dios. Ese es un peligro muy grande, hermanas, que no debemos cometer, confiarnos en creer que ya sabemos, porque la palabra de Dios es infinita, no terminaremos de conocerla. O también confundiéndonos, trayéndonos inquietudes y preocupaciones. Entendemos que el mundo está lleno de confusiones, preocupaciones, y eso es todo lo que el mal está tratando de hacer, caos entre las personas. Dice, todo es para perturbar nuestra estabilidad espiritual. Él quiere que desequilibrarnos, no tener esa confianza, esa firmeza en Dios, que estemos firmes en que Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza.
esa firmeza que nos da equilibrio y por consiguiente nos da la paz. Esta es una frase importante a la que en esta noche estaremos hablando. Al tener comunión con Dios por hacer su voluntad, no la nuestra, sino la voluntad de Dios. O también, dice, esta es la paz, la que tenemos que hablar en esta noche, como ya mencionamos, la paz que nos hace disfrutar al recordar la reconciliación que nos ha dado con Él a través del sacrificio de su Hijo. Todo esto que hemos estado mencionando, hermanas, y el poder de Dios que nos sostiene en estos tiempos difíciles y el cual Satanás no puede tentarnos, las huestes espirituales no pueden tentarnos, pero es solamente porque el sacrificio de Cristo nosotros lo hemos abrazado y vivimos conforme a la voluntad del Hijo de Dios. Les pido otra vez, hermanas, porque tenemos que estar con la palabra de Dios frente a nosotros y expuestas a la palabra de Dios. A eso es lo que venimos, a llenarnos más espiritualmente y no confundirnos creyendo que ya sabemos y poner a un lado la Biblia y solamente escuchar que hablamos, sino seguirlo confirmando con nuestras propias Biblias. Dice, leamos por favor Romanos 5 del 1 al 2. Dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué gloriosa esperanza, hermanas. Para mí es algo tan grande el que el Señor en aquel momento cuando yo no tenía ni idea de que su amor era tan grande por mí, pero es una esperanza tan grande, bendita esperanza, hermanas, la que nos ha alcanzado, y yo quiero expresar de aquel día cuando esa persona trajo a mi vida esa esperanza, esa persona que me trajo el Evangelio, las buenas nuevas de paz, y se puso los zapatos de la paz, dejó su comodidad, invirtió de su tiempo, el tiempo que Dios nos da, y demostró su amor por Dios y por los perdidos. Si bien junto a mi esposo en ese momento y familia llevábamos una vida aparentemente tranquila, como suponemos siempre, no estamos bien con Dios y parece que estamos llevando una vida tranquila, sin problemas, y es justamente en estas ocasiones también que Satanás elabora sus artimañas para hacernos creer que no necesitamos a Dios. Si nos damos cuenta cuando estamos en el mejor tiempo de nuestra vida y cuando estamos disfrutando la vida, si alguien se acerca a hablarnos de Dios, rechazamos, ¿verdad? A veces es hasta cuando sentimos la necesidad de Dios, es cuando alguien se presenta con nosotros, viene y nos trae el Evangelio y sentimos la necesidad. En la comodidad, cuando creemos que todo está bien, muchas veces rechazamos, pero Dios en su gran misericordia, Él compone las cosas y los tiempos para que nosotros comprendamos su amor. Porque el Señor me conocía desde el vientre de mi madre y fue acomodando cada detalle de mi vida para que yo comprendiera este gran amor por mí. Digo su gran amor por mí porque cuando entendí lo separada que estaba de Él por mi pecado, dice Romanos 3:23, y yo creo que ustedes lo conocen, pero es algo tan hermoso, para mí es algo que sigo guardando en mi corazón porque fueron las primeras palabras del Señor en mi vida y sigo guardándola y tengo temor de que un día esa palabra se vaya haciendo como que aburrida. Ay, está aburrida, ya me la sé, ya la conozco. Tengo temor porque entonces sabré que estoy alejándome del Señor. Este fue mi primer amor, estas palabras cuando llega el Señor y te dice, por cuanto pecaste, estás apartada de mí, y viene y quiere acercarte y te trae el Evangelio. Y dice, por cuanto todos pecaron, nos dice Romanos 3:23, estás destituida. ¿Qué quiere decir destituida? Separada, apartada de Dios, a causa de mi maldad, porque Él es santo. La santidad de Dios está apartada completamente de nosotros, el pecador.
pero viene la reconciliación, que más adelante seguiremos hablando. ¿Quién nos trajo la reconciliación? Lo que Dios hizo en mi vida es como que envió una cuerda en medio de un gran incendio en el que estaba sin esperanza, todo a mi alrededor no tenía sentido. Y por su gracia creí y me agarré con firmeza de su salvación. ¿Quién me trajo la salvación? Como veímos en el versículo, en Efesios 6, 13, 15. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, dice, y ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, dice, y vestidos los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio, hermanas, es el que nos trae la paz. El sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, es nuestra paz. Claro, muchos de mis familiares y conocidos a mi alrededor no entendieron. Y todavía después de 15 años de ser seguidora de Cristo, desde que creí en aquel momento que mi necesidad de Él y mi condición delante del Señor, todavía siguen rechazando aquel mensaje hermoso del Señor. Pero he entendido con el tiempo que más que rechazarme a mí, al que rechazan es al Señor. Al mismo Señor que ha brindado oportunidad tras oportunidad para que entiendan el Evangelio. Y sabes, amiga, a ti que nos escuchas a través de esta transmisión, presta atención, porque estas palabras espero que estén llegando a tu corazón, porque son palabras que descienden de lo alto. No son palabras nuestras, las cuales descendieron en algún momento para nosotras. Y como hemos mencionado, alguien las trajo con mucho amor, porque Dios así acomodó los tiempos. Y Dios muchas veces nos manda señales de atención a Él, pero andamos tan ocupadas en las cosas de esta vida que le ignoramos, porque como dice el Proverbios 14, 12, nos dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces, y desafortunadamente esa es la naturaleza de nosotros los perdidos. Cuando se está perdido, esa es la naturaleza. Pero cuando venimos y comprendemos la palabra y el evangelio que el Señor nos reconcilió, entonces es ahí donde Él nos trae la paz, donde nos reconcilia con Dios el Padre. No despreciemos los avisos, las advertencias, la profecía de Isaías nos anunció el rechazo que el hombre le da a Dios. En el capítulo 53, versículo 3, fue despreciado, dice. Dice el versículo 3, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando hace más de 2000 años el Señor vino y entregó su vida y pagó por todos nosotros. Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo. Hermanas, si nosotros miráramos, si tienes hijos, a las que nos escuchan, si tienes hijos, hermanos, hermanas, si tú miraras que a tu hijo perdón que me quebrante un poco, pero es algo tan fuerte. Pero si tú miraras que a tu hijo lo están lastimando de tal forma, querida amiga y hermana, te irías con uñas y dientes a defenderlo. Sin embargo, Dios el Padre contuvo su infinito poder, mientras que Él miraba que lo lastimaban, que lo humillaban, lo despreciaban por causa de nosotros. Y no hizo nada, dice Isaías 53, también en ese mismo capítulo, que Él cerró su boca y como oveja fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, para que esa obra fuese llevada a cabo, para que fuésemos nosotros pagados. Consumado, dijo el Señor. Por más de 30 años yo había escondido mi rostro del Señor también. No, muchas personas caemos en esta falta, incluso al asistir a una iglesia, por ejemplo, como por costumbre. A veces se vuelve costumbre, rutina ir a una iglesia, porque queremos acallar de una u otra forma nuestra conciencia. Pero
desde los donde en esos lugares religiosos, perdón, donde les permiten hacer lo que quieran y toman sus propias decisiones, una consecuencia grave, pues se acostumbran a vivir en sus propias justicias, y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que toda justicia humana es inaceptable delante de Dios. Así lo dice también Romanos 3, del 10 al 12. Yo te pido, amiga, que nos estás escuchando, que lo compruebes si tienes una Biblia, y si no la tienes, tu teléfono inteligente, descarga una Biblia y compruébalo por ti misma, para que te des cuenta que lo que se está hablando es la palabra de Dios. Dice Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito. Por eso te digo, tenemos que ir a las Escrituras, porque dice, está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la verdad. Sin embargo, cuando no conocemos a Dios, creemos que somos tan buenos. No, pero si vieran a fulana, no, yo lo que hago es poquito. Y creemos que Dios nos va a justificar por nuestras... Nosotros nos queremos justificar a nosotros mismos, y que cuando estemos delante de Dios, también Él nos justificará por nuestras palabrerías. Mas no es así. Y por eso es tan importante estudiar lo que Dios quiere que traspasemos a los que están sin esta verdad, sin esta verdadera fe. Que ellos vean su separación eterna de Dios y entiendan lo que esto significa. Es decir, no hay ninguno aceptable delante de Dios. No hay uno, ni siquiera uno, no hay justo, ni siquiera uno. Dice, no hay quien haga lo bueno. Ninguno que posea una base de conducta justa es aceptable. No hay ninguno que quiera establecer su propia justicia y que sea aceptable, a los ojos de Dios. No hay ser humano que agrade a los ojos de Dios en tan gran sacrificio que solo pudo realizar su Hijo. Nuestra injusticia es creer que todo está bien. La verdad, el incrédulo no ha entendido, y ese es el pecado. Allí comienza, por la falta de entendimiento, no hay ninguno, dice, quien entienda. Sigue diciendo el texto, todos se desviaron, dice Isaías 53, 6, a una se hicieron inútiles. En el versículo 6 nos dice que se hicieron inútiles. Es decir, sin provecho, inservibles, como algo que se ha echado a perder. El pecado echa a perder, hermanas. El pecado es una condición completamente mala ante los ojos de Dios, y echa a perder al ser humano. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Añade que no hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. Remachando lo que la Biblia dice en el versículo 10, a la luz de esta verdad, preguntémonos, hermanas, ahora hay una exhortación para nosotras. Esta es la tristeza que se hay en el mundo cuando el ser humano no ha comprendido el amor de Dios. Pero preguntémonos ahora nosotras mismas, ¿están activos en nuestras vidas cada uno de los elementos de la armadura de Dios que hemos ido estudiando? Porque cada uno de estos elementos nos otorga comunión con Dios. Esa es la clave, se puede decir. Si nosotras no traemos los elementos como dice, toda la armadura de Dios puesta en nosotros, estamos descuidando la comunión con Dios, hermana. Estamos descuidando la palabra de Dios. Lo que nos lleva a hacer un esfuerzo genuino por vivir en santidad y dependencia del Espíritu Santo es la dependencia de Dios, de su palabra, de la oración. De lo contrario, estamos demasiadas expuestas. No entendemos cómo defendernos cuando Satanás
nos acuse y nos haga creer que nuestro pecado no es tan significativo, o porque todo el mundo lo hace. Y por eso nos tienta a desobedecer a Dios, lo que finalmente nos trae caos. El caos es confusión, andar de aquí para allá, angustiados, afligidos. Y dice, confusión. Aquí no se describe lo que significa caos. Dice, es confusión, perturbación en cualquier ocasión que se presente, tanto en mi interior como en lo que nos rodea. Siempre que hay caos, hermana, primero empiezan nosotros y nosotros empezamos a dañar a los que nos rodean con esas mismas situaciones. Satanás, que es el señor del caos, se goza de verte inquieta, desequilibrada, llena de ansiedad, preocupada y confundida. En resumen, sin paz. Si no has abierto tu corazón a Dios, dice la Biblia que no eres una hija de Dios. Quiero preguntarte, a que nos estás escuchando, si nos escuchas, si has conocido a Dios, yo te invito a que sigas aún más creciendo en lo espiritual y no te confíes en creer que ya a veces lo sabemos todo. Pero si no eres una hija de Dios aún, Juan 1:12 nos menciona que más a todos, dice, los que le recibieron, es decir, al Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente el creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. No debemos confundirnos, no estamos hablando del Cristo que nos acostumbramos en una religión. Cuando yo era chiquita, mis papás me llevaban a un lugar donde siempre entrábamos y cada quien escogía el Dios que quería, se puede decir, ¿no? Y yo escogía el mío, yo iba adelante, me quedaba ahí un rato, contemplaba, salía y creía que había sorprendido a Dios. No se trata de ese Dios, querida. El Dios que de la Biblia habla en el libro de Apocalipsis dice que sus ojos son como llama de fuego. Ese Dios nos dice en el libro de Jeremías también que nuestros corazones son engañosos y perversos. Y ese Dios nos dice, eres engañosa, eres perversa, es necesario un arrepentimiento. Si no hay ese arrepentimiento, aún no eres hija de Dios. Tal vez estás confundida creyendo que estás cerca de Dios. Y será un error tan grande cuando Dios decida lo contrario y te pida cuentas cuando te vayas de este mundo. La fe de que te hablo no cree en lo que ve. Andamos por fe, no por vista. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra en la cruz, tenemos la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que se espera. Estamos a la espera de nuestro encuentro celestial con nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él nos prometió que regresaría por nosotros y desde que ascendió al cielo, generación tras generación, durmieron esperándolo. Y seguimos esperando al Señor. Y así estaremos hasta que Él lo decida. ¿Cuál es tu esperanza? Tal vez digas, sí, desde que yo era chiquilla escuchaba eso. Sí, pero ¿cuál es tu esperanza? Los días, los tiempos, no sabes cuándo Dios te va a llamar a cuentas. Es mejor que vivas a la voluntad de Dios y con la esperanza de cuando Él te quiera llamar a cuentas, estés bien con Él, estés justificada por la fe en su Hijo. Hermanas, hemos entendido nosotras el Evangelio tal como es, con la certeza de lo que significa nuestra obligación. Es una obligación que Dios nos manda a llevar, de llevar la paz a quienes no la tienen aún. Y digo obligación porque el mandato es para todo hijo de Dios. Dios nos manda a llevar estas buenas nuevas a toda criatura. Por eso en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor nos dice que a toda criatura debemos predicar el Evangelio. A veces creemos, hermanas, que cuando alguien nos dice que va a una iglesia, ahí nos quedamos. No, ya va a una iglesia, ya debe de saber. No lo hagas, hermana, es un error bien grande.
Yo escuché un testimonio de una mujer que iba a una religión donde les exigían demasiado, eran muy estrictos, solamente lo que pertenecía a ellos, su religión, no más allá, no, aquellos no. Era grande, dice, inmensa esa religión, pero no les gustaba que solamente compartían entre ellos y hacían acepciones de personas. Dice, nosotros empezamos a buscar iglesias y llegamos a una iglesia cristiana, dijo ella, y ahí comprendimos el amor de Dios, lo que es el Evangelio. Dice que Dios no hace acepción de persona y que Él tiene amor para con todos. Dice, y lo triste de eso era que teníamos una tienda, dice, vendíamos demasiado entre nosotros, dice, entre los que eran de nuestra pura religión, no más, dice. A los demás los mirábamos así como que entraban a nuestra tienda y los mirábamos como con desprecio, dice. Pero lo triste es, dice, que hubo varias personas que eran cristianas y entraban a nuestra tienda, dice, y nunca nos dijeron nada, porque nos miraban que íbamos a una iglesia. Cuando nosotros entendimos el amor de Dios, dice, les preguntamos, ¿por qué nunca nos dijeron nada? Dice que les contestaron, porque como iban a una iglesia, creímos que ya lo habían entendido. Y ese es el error que cometemos, hermanos, porque a veces sabemos que están en una iglesia, déjalos. Mas no sabes si verdaderamente conocen al único que nos justifica en la entrada al cielo, el que dijo que es la puerta al cielo, Jesucristo. Dice, perdón, el capítulo nos habla de que debamos de llevar a toda criatura el Evangelio. No nos quedemos creyendo que alguien puede ser o no puede ser, porque eso solamente lo conoce el Señor. Dice, ¿por qué tenemos que llevar el Evangelio o el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Principalmente porque el pecado ha separado al hombre. Cuando decimos hombre nos referimos a todo ser humano, toda criatura, hombre, mujer, jóvenes, niños, cuando ya entienden lo que es pecado. Lo que trae al corazón del hombre inquietud y todos los conflictos de los que hemos estado hablando, la inseguridad. Por eso el hombre se refugia en muchas cosas, porque necesita una guía. Dice, vive en inquietud, en conflicto e inseguridad, lo que nuestro enemigo goza de ver. De hecho, él se especializa en los conflictos, en provocar situaciones que nos lleven a enemistarnos con Dios y con nuestros seres amados. Cuando el hombre está enemistado con Dios, por lo regular, vive en esta situación de conflictos todo el tiempo. Mas nosotros tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, una luz en la oscuridad. Porque como dice el texto de Isaías 48, 18 al 19, si quieres buscarlo, hermana, y ver la grandeza de la palabra de Dios que nos habla en esta noche. Dice, el hombre no quiere atender a su palabra. Y en Isaías 48, del 18 al 19, dice, oh, si hubieres atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Es tan grande, tan maravillosa la palabra de Dios que siempre nos trae esperanza. Esta desobediencia y enemistad con Dios es caos total. Por eso el hombre siempre vive en caos total. Tenemos testimonios tan hermosos. Tenemos aquí una hermana que ha perdido a su mamita. Pero mira, aquí está. Porque ella abrazó aquella esperanza. Ella tiene esa esperanza de un día ver a su mami. Porque le presentó el Evangelio, se puso los zapatos del apresto del Evangelio de la paz y reconcilió a su mami con Dios. Por eso está aquí, porque aunque tiene tristeza porque se ha ido su mami, está aquí con la esperanza, la fuerza y la tranquilidad que Dios le da en su corazón. Esa
es la paz y la tranquilidad que nosotros experimentamos. Por eso es que es importante, hermanas, llevar esa paz y experimentarla. Si no tenemos la paz con Dios y de Dios, es más que el caos, es más que esto, es la realidad de una eternidad lejos de Dios. Y aunque pareciera, y tal vez te va a parecer exagerada, la palabra de Dios dice que es un lugar de sufrimiento donde la llama no se apaga jamás. Es quemándote en el infierno. Muchas veces el infierno casi no se menciona porque es verdad, la gente se asusta, sí, y qué bueno, porque esa es la forma donde entendemos que esa es la recompensa que merecen aquellos que rechazan, pero con un corazón tan decidido a Dios, cuando Dios ha tenido un amor tan grande que entregó la vida propia de su Hijo, más su propio Hijo nos dio la certeza de que estaremos un día con Él porque Él resucitó al tercer día. De hecho, la verdadera paz se mide cuando reina la inestabilidad y te mantienes firme. Como acabamos de mencionar, la hermana podría estar desanimada, llorando allá en su casa, tapada, sin querer salir, sin embargo está aquí porque ella tiene esa esperanza en su corazón, con todo su tristeza y su sufrimiento que solo Dios conoce, aquí está. Por eso esa es la paz, la firmeza, cuando a pesar de la desilusión y la confusión puedes caminar con confianza, estabilidad y firmeza que viene del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios es el que nos da esa paz y esa fortaleza en medio de las dificultades difíciles. Están activos en nuestras vidas cada uno de los elementos de la armadura de Dios que hemos ido aprendiendo, porque cada uno de estos elementos nos otorga comunión con Dios. Esa es el verdadero sentimiento, el verdadero sentir, la verdadera fortaleza. Por eso necesitamos compartir la verdad de la fe. Esta será la única manera de que seamos testigos de la reconciliación entre Dios y los hombres. Si no compartimos la verdad, hermana, nunca podrás tener tu conciencia tranquila de que has compartido el Evangelio. Esa es la decisión de a quien se lo compartes, si lo abraza como aquella cuerda cuando sientes ese calor del fuego. Y deberíamos de pensar y meditar en eso, porque esa es una realidad. Aquellas personas que no han conocido el Evangelio están ahí en ese calor, aunque para ellos pareciera que no, nosotros sabemos que es así. Porque cuando Dios decide lo que solamente Él sabe sobre el ser humano, es tiempo ya de ir a entregar cuentas al Señor, no hay quien detenga esa decisión. Podemos ser nosotras, hermanas, instrumentos inútiles o útiles en las manos de Dios. ¿Quieres ser testigo de la obra de Dios en otras personas, como lo ha hecho en ti? Si no sé de qué forma conociste al Señor, pero yo he dado mi testimonio de que una persona se puso los zapatos del apresto del Evangelio de la paz y lo trajo a mí. Si esa persona se hubiese quedado con lo que sabe, o tal vez no hubiese sentido ese amor por los perdidos, tal vez no sé cuánto tiempo hubiese pasado para conocer al Señor, porque esta es la voluntad del Señor. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya reconciliados, somos salvos por la vida, por el sacrificio que el Señor, nuestro Señor Salvador Jesucristo, hizo por nosotros. Nosotras, aquellas que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, en medio de situaciones difíciles podemos gozar de una paz que no podemos explicar, porque es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dice Filipenses 4, del 4 al 7, dice, regocijaos en el Señor.
siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos, no te preocupes, el Señor está cerca. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza, Cristo Jesús. Ahí están guardados todos nuestros sentimientos, nuestras luchas, nuestras pruebas. Ahora preguntémonos, amadas, ¿tienes paz de Dios cuando hay situaciones difíciles? Cuando hay situaciones difíciles en casa o en tu trabajo, las jovencitas en la escuela, ¿experimentas confianza y quietud, sabiendo que Dios tiene todo el control? Así es, ¿cómo se conocen tus pies? ¿Están calzados con el apresto del Evangelio de la paz? Esta paz que sobrepasa el entendimiento humano. No podemos sobrevivir las tormentas de la vida sin la paz de Dios. El ser humano cree que puede, a veces sin Dios, cree que sí puede sobrevivir. Se refugia en esto, se refugia en lo otro, en las emociones, los deleites de la carne. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, se da cuenta de que hay una vaciedad profunda, que nada de lo que creyó que cubría esa vaciedad le llena ese vacío. Este es el tipo de paz, lo que nosotros los creyentes experimentamos, y es shalom, como es la palabra hebrea. En el Antiguo Testamento nos habla de esta palabra tan hermosa, shalom. Es aquella que no pueden gozar los incrédulos, aquellos que rechazan, aquellos que creen que tienen paz de acuerdo a sus propias justificaciones. ¿Qué significa que el incrédulo aún no pueda gozar de la paz con Dios y de Dios? ¿Qué significa? Al estar condenado por su pecado, el incrédulo necesita oír acerca de la redención que solo ofrece quien pagó el precio de nuestro pecado, Cristo Jesús. Solo entonces, al entender esta grandiosa verdad, que la salvación viene del Señor, porque hemos leído y oído que Cristo dijo, yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es solo por mí, dijo el Señor. No hay obras, no hay religiones, no hay nada que el hombre pueda justificar, porque no le alcanza nada. Nada de lo que el hombre haga nos alcanzaría para poder entrar al cielo. Solo el sacrificio de su Hijo. Las personas creen que esto tiene que ver con religión. Siempre dicen, no, es que se cambió de religión. Mis familiares solo dicen, se cambió de religión. Mas como hemos hablado en un principio, no se trata de religión, se trata de convicción, se trata de fe, se trata de creer lo que Dios dice. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, como relata en Hechos capítulo 9, si quieres leerlo después tú comprobarlo por ti misma, leerlo en el capítulo 9, miramos cómo el apóstol Pablo fue transformado espiritualmente, pasando de muerte a vida, por la obra del Espíritu Santo. Y él, al igual que nosotras, podemos gozar de la paz de Dios. Es solamente a través de Cristo que el nuevo creyente puede obtener la redención. De ninguna otra forma, no es de religión. Las personas creen que cuando mueran Dios les va a decir, ¿de qué religión eres? Ah, tú no, tú sí, mas Dios dice que Él no vino por religiosos,
Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar pecadores que reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad y la separación delante de Dios. Y que esa separación tiene un precio tan grande. No hay cosa más horrorosa, más triste, un sufrimiento más grande que la persona parta de este mundo enemistada con Dios. Y solamente por medio del Hijo de Dios es que podemos tener esa paz y esa confianza de entrar al cielo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, tendrá vida eterna. Yo te quiero preguntar a ti, querida amiga que nos estás escuchando, ¿cuál es tu esperanza cuando partas de este mundo? ¿Has verdaderamente abrazado al Dios, al Señor Jesucristo, el que dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios? Tal vez has escuchado, como yo desde chiquilla escuché que esa frase, está sentada a la diestra de Dios, pero solamente lo tenía aquí, nunca había llegado a mi corazón. Esa frase vino a morar en mi corazón hasta el día que comprendí mi necesidad, de aceptar la palabra de Dios, aquel mensaje tan grande y tan hermoso del Evangelio. Entonces fue cuando comprendí, ahora lo entiendo, está, pero no es está, sí, como que está sentado, sí. No está, querida, está sentado. Él es el que dice la Biblia que sus ojos son como llama de fuego, porque está. Él está ahora. Muchas veces incluso hemos escuchado el sacrificio de Cristo y solamente lo tenemos en la mente, pero no ha llegado al corazón, porque es necesario que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios more en nuestras vidas para que Él empiece a hacer ese cambio grande en nuestras vidas y empezar a comprender lo que es incomprensible para nosotros los seres humanos. Yo te pregunto, amiga que nos estás escuchando, y si hay alguien también aquí de nosotros que quisiera afirmar si verdaderamente tienes esa esperanza, ¿estás en paz con Dios o estás enemistada con Dios? ¿Vives en una religión? ¿Crees que tus creencias te pueden salvar? Jesucristo es la puerta al cielo. No podemos llegar por medio de nadie. Yo te invito en este día, querida, que si no has tenido ese encuentro personal con Cristo, Dios perdona y restaura. Déjame decirte, Dios perdona y restaura. En cuanto tú crees en Él como tu Salvador, Dios te da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Empiezas a pensar, empiezas a actuar, empiezas a ser una nueva criatura. Cuando tu corazón, Dios te puede restaurar solo cuando tu corazón es humilde. Cuando tu corazón se humilla ante el reconocer la necesidad de reconciliación por la ofensa que tú le has estado causando a Dios por medio de tu pecado, que te mantiene separada de Él. Es como mencionamos, es una terrible consecuencia que llegues un día al cielo enemistada con Dios. Yo te invito a que en este día no endurezcas tu corazón. La palabra de Dios dice que si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sé humilde y acepta al Señor como tu Salvador. Si en esta noche el Señor ha tocado tu corazón, acéptalo, abre tu corazón, entrégate al Señor y empieza a vivir en santidad, porque el Señor nos demanda a que cuando nosotros conocemos y entendemos el sacrificio de su Hijo, tenemos que empezar a vivir una vida en santidad. Tenemos que ser una nueva criatura. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Yo te invito, querida, que hoy hagas una oración. Vamos a orar. Vamos a orar y te pido que seas humilde, porque no sabes ni conoces el día cuando Dios te vaya a llamar a cuentas. Nadie sabemos, yo no lo sé. Tal vez en algún momento te enteres, bueno, pero yo tengo la certeza de estar un día con el Señor. No porque yo lo diga, sino porque creo. Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo creo en lo que mi Señor dice
Y Él dice que tengo vida eterna porque he abrazado a mi Señor con todas mis fuerzas y sé que no hay nada ni nadie que me pueda llevar al cielo, solo es el Señor y el Salvador. Vamos a orar, queridas hermanas, y si alguien que nos está mirando ha tocado Dios tu corazón y quieres hacer la decisión en este día, no tardes en hacerlo. Oramos, hermanas. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo hermoso de exponer su palabra, Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de paz, Señor, las palabras que nos reconcilian, Eterno, con su Hijo, Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a reconciliar, Padre Eterno, para que nosotros podamos un día tener entrada al cielo. Yo le ruego, Señor, por estas personas, que si alguien ha sido tocada en su corazón, Señor, entregarle su vida, Señor, abrir su corazón, Señor, y confiar como el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que hoy sea el tiempo, Señor, cuando llegue te pedimos por ellos, Padre Santo, y que su palabra sea la que hable a sus corazones, Padre, y si hay alguien, Eterno, que haya comprendido, Señor, le rogamos, Señor, que siga trabajando en sus vidas, Padre, que tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros, Eterno. Gracias le damos por este tiempo y se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.